esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichinero. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Patá, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos nosotros con el acontecer informativo, en esta ocasión en nuestra amada Bolivia. Y qué mejor manera que arrancar este nuevo ciclo informativo semanal que con la música típica boliviana. Y para ello nos apoyamos en nuestro compañero Carlos Ponce, quien nos adentrará en este género típico que escuchamos de fondo. Un saludo fraternal, querido Alejandro, en este nuevo mes de septiembre y despidiendo el mes de agosto, que nos ha dejado cosas lindas, pero también cosas místicas. Por eso es que hemos elegido una obra maestra de un boliviano músico que radica en Europa. Estamos hablando de Néstor Tintaya y esta es su composición junto a la agrupación Rumillacta, titulada Pachamama. Y con esta música y esta obra musical empezamos nuestro informativo semanal. Era el maestro Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. De esta manera iniciamos nuestro recorrido informativo semanal y lo hacemos de la mano de nuestro compañero Gabriel Villalba. Hola, ¿qué tal mis amigos de la radio Causachun Coca? Como siempre, un gusto, un placer compartir con todos ustedes desde la sede de gobierno La Paz, Bolivia, para pues seguir construyendo este programa radial que se generó allá por los primeros días del golpe de Estado, noviembre del 2019. Alejandro Díaz, gran pana, camarada, amigo venezolano, se dio la tarea de recopilar los análisis de diferentes personajes que en ese momento estuvimos dando firmemente la cara en pleno golpe de Estado de Bolivia, para informar, a noticiar todo lo que acontecía en el Estado Plurinacional de Bolivia y cómo se imponía el régimen de facto de Yanine Áñez con diferentes líneas políticas, estratégicas, tácticas y discursivas. Denunciamos el genocidio de Sacaba, el genocidio de Sencata, las acciones que pues con un matiz de supuesta legalidad, legitimidad, se dedicaron a desfalcar el arca estatal. Pues desde aquella época hasta la fecha ha pasado mucho y tenemos que analizar los últimos y más importantes acontecimientos de esta semana que sin lugar a dudas dieron mucho de qué hablar y ameritan un análisis profundo. La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Bartolina Sisa, a la cabeza de la hermana Flor Aguilar, han realizado una cumbre productiva nacional que realizaron a la cabeza de esta confederación fundadora del instrumento político MAS y PSP,
han aglutinado a todas las compañeras bartolinas de diferentes lugares de Bolivia, de todos los rincones de nuestro país, en sus afiliaciones, y han presentado productos artesanales sumamente interesantes, como por ejemplo refrescos de frutas naturales, embotellados, chicha embotellada, productos medicinales, productos agrícolas sumamente importantes, interesantes, a precios de productor al consumidor directamente. Esta gran cumbre se ha desarrollado esta semana en el Coliseo Julio Borelli Viterito en la ciudad de La Paz. Sin duda una cumbre productiva nacional, así se ha denominado, que debe ser replicada en muchísimos lugares de nuestro país, en las plazas, en pues los diferentes espacios culturales. También hubo danza, música, un acontecimiento sumamente pues importante para también visibilizar el trabajo productivo, el desarrollo que generan nuestras hermanas mujeres indígenas campesinas afiliadas a las Bartolinas. Por otro lado, el gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho, se ha quedado solo ante el anuncio de un nuevo paro cívico, ya que también este personajillo indicó que no iba a pues invitar a ninguna autoridad nacional para los actos cívicos de Santa Cruz de la Sierra, la efeméride de Santa Cruz en este mes aniversario de septiembre, a lo cual este señor tiene que estar consciente y tiene que saber que las autoridades nacionales pueden ir al momento que se les dé la gana a Santa Cruz de la Sierra, porque Santa Cruz es parte del territorio nacional, es parte de Bolivia. No se necesita invitación o no invitación para asistir a Santa Cruz. Además, este personajillo, tratando de salir del paso con sus declaraciones que son hilarantes, ha manifestado que no se puede invitar a tu cumpleaños a quien te da una pateadura, dice, ¿no? Entre otras cosas. Comparando a la ciudad de Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz, con una fiesta de cumpleaños de un niño mimado y caprichoso. Sumamente grotesca la comparación y una ofensa total a toda la ciudadanía cruceña la que realizó el señor gobernador personajillo del golpismo, Luis Fernando Camacho. En contraposición, el alcalde Johnny Fernández ha ratificado la invitación a las autoridades nacionales. La Feria Exposición de Santa Cruz, Fexpo Cruz, una de las ferias más importantes a nivel empresarial, económico, financiero de Bolivia, también ha ratificado que va a invitar al presidente Luis Arce y a todas las autoridades nacionales a que puedan asistir a esta Feria Exposición, 24 de septiembre. Y pues obviamente las principales instituciones de Santa Cruz desean tener el mejor relacionamiento con un gobierno nacional que está propiciando el andamiaje de una economía sólida, pujante a nivel nacional, y Santa Cruz no se quiere quedar atrás. Por otro lado, tenemos que hablar también de cómo Raúl Peñaranda, un empleado de el exministro de Planificación, actual alcalde de La Paz, Iván Arias, durante el gobierno ilegal e inconstitucional de Yanine Áñez, es ahora presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz. Una elección que se dio con una sola candidatura, con una sola fórmula, que fue aprobada por 80 personas, periodistas afiliadas a este ente gremial. Recordemos un poco los antecedentes de Raúl Peñaranda y por qué decimos que Raúl Peñaranda es un personaje que ha sido abiertamente contragubernamental, odiador del movimiento al socialismo, odiador de Evo Morales, odiador de los principales logros de gobierno generados en los años del 2006 para adelante, y que además realiza un periodismo mercenario, ¿no? Raúl Peñaranda no solamente fue parte del gobierno de facto de Yanine Áñez, no solamente propició ese malestar de la población hacia el gobierno popular de Evo Morales, sino que también este personajillo, Raúl Peñaranda,
fue un personaje nefasto para el periodismo, no solamente paceño, sino boliviano. Revisemos algunos de sus titulares. Raúl Peñaranda, en el 26 de septiembre del 2011, sacó una columna indicando en el periódico Página 7 lo siguiente. Recuerden la fecha, 26 de septiembre del 2011. Muere un bebé en violento operativo del gobierno de Evo Morales contra indígenas. Más adelante, el 19 de agosto del 2013, Raúl Peñaranda titularía otro de sus trabajos periodísticos, entre comillas, el periodístico. Iglesia excomulga a 4 ministros por estar a favor del aborto. Esto aconteció el 19 de agosto del 2013. Raúl Peñaranda tuvo que renunciar, o mejor dicho, fue renunciado del periódico, también odiador del MAS, Página 7, para salvar la integridad y credibilidad de sus colegas que estaban en este periódico, pero también como del mismo periódico, Página 7. Más tarde Raúl Peñaranda sería también director de ANF. También el 2016, este señor Peñaranda se puso a favor, el 25 de agosto del 2016 para ser más precisos, se puso a favor del feminicida de apellido Kushner, un caso muy connotado de feminicidio en el cual este señor millonario paceño, Kushner, asesinó mediante un vehículo que él manejaba en estado de ebriedad, atropelló a la víctima del feminicidio de apellido Aramayo, Andrea Aramayo. Pues fue sumamente trágico este hecho que conmovió a todos los estratos de nuestra sociedad, sobre todo paceña, y este periodista, Raúl Peñaranda, se encargó de limpiar su imagen, de decir prácticamente que la señorita Aramayo era la que tenía la culpa de haber sido asesinada por William Kushner. Ese es el periodismo de Raúl, entre comillas periodismo, lo vuelvo a decir, de Raúl Peñaranda, y ese es el perfil del personaje que se encuentra actualmente como presidente del directorio de la Asociación de Periodistas de La Paz. Sumamente lamentable. Otro hecho que movió los hilos políticos en esta semana fue el descubrimiento de el sobreprecio en los puentes trillizos en la ciudad de La Paz. Un informe preliminar de la Contraloría General del Estado se indica que el exalcalde, que también fue pieza fundamental del golpismo, el señor Luis Revilla, que fue pupilo de Juan del Granado, realizaron un sobreprecio de más de $3 millones en los denominados puentes trillizos. Entonces estamos hablando de una suerte de personajes que pues se mueven por el dinero en detrimento de la población en su conjunto. Lo mismo Luis Fernando Camacho, que se encargó de maquillar un poco el departamento con obras superfluas empezando este mes de septiembre, a comparación de las 40 obras, mega obras que anunció y que va a entregar en este mes el presidente Luis Arce Catacora. Entonces no hay punto de comparación y vemos que tanto las oligarquías cruceñas como las oligarquías paceñas se mueven bajo los mismos intereses, el dinero, robándole en realidad a la gente, en detrimento, en perjuicio de los paceños y de los cruceños. Así nomás funcionan las élites oligárquicas logieras paceñas vinculadas a la masonería y las logias cruceñas vinculadas a los Caballeros del Oriente y los Caballeros Toborochi, también logias locales de Santa Cruz. En otro tema internacional tenemos que analizar este intento de magnicidio de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en función a cómo trataron de, en primer lugar, matarla civilmente a Cristina Fernández, inventándole toda clase de mentiras. Posteriormente trataron de matarla políticamente, inhabilitándola de sus cargos, inventándole mentiras, todo muy articulado con los medios hegemónicos de comunicación y actores políticos locales, pero también extranjeros. Posteriormente trataron de matarla judicialmente,
no con estos procesos inventados que datan desde fechas anteriores incluso al gobierno de Mauricio Macri, este caso denominado vialidad. Cuando no pueden todo esto, no pueden matarte civilmente, no pueden matarte políticamente, no pueden matarte judicialmente, pues intentan matarte físicamente. Eso es lo que aconteció con Cristina Fernández y pues finalmente no se pudo cometer este delito, este magnicidio, en función a que el arma, que llevaba 5 balas, estaba mal acomodada en su una pieza del arma que evitó que los disparos salieran. Así es como opera la derecha continental. No es de sorprendernos que la derecha en Venezuela, la derecha en Bolivia, la derecha en Chile, en Perú, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, opera de esa forma. Todas las vías para anularte políticamente, judicialmente, civilmente, pero cuando no pueden todo eso, no escatiman en anularte físicamente. Entonces estamos hablando de una serie de modus operandi de una derecha continental, la brasilera por ejemplo, que deja mucho que desear. Eso fue todo el acontecimiento establecido en esta semana. Les habló para Así es mi tierra, Gabriel Villalba, desde La Paz, Bolivia. Les invito a seguir mis redes sociales, mi único perfil en Facebook, Gabriel Villalba Pérez. Si ven otro con mi nombre o con Gabo Villalba, es totalmente falso, ayúdenme por favor a denunciarlo. En cambio, en Twitter estoy como @Gabo Villalba P, al igual que en Instagram, y también estrenando redes en TikTok con Gabriel Villalba Pérez. Nos encontramos en futuras emisiones y transmisiones. Hasta la próxima semana. Y en otras informaciones tenemos que el informe epidemiológico semanal confirmó el descenso de contagios en esta quinta ola de la COVID-19, luego de un mes de descenso de nuevos casos. Después de 4 semanas consecutivas de descenso, Bolivia se encuentra oficialmente en desescalada de la quinta ola epidemiológica. La confianza de las autoridades sanitarias sobre la superación de la quinta ola ha llegado al punto en el que propondrán al Comité de Emergencia Epidemiológica flexibilizar en todo el país las medidas de prevención, incluido el uso de mascarilla. Debemos discutir el uso de barbijo opcional en espacios abiertos. Debemos definir el uso de barbijo obligatorio en espacios cerrados y dónde vamos a continuar con estas medidas de bioseguridad que deben mantenerse. Debemos recomendar y tomar acciones para incrementar los niveles de vacunación. Y además se debe realizar un análisis sobre el horario laboral para analizar la posibilidad de volver al horario discontinuo. La gente considera que aún es prematuro flexibilizar las medidas preventivas contra la pandemia. Todavía no se puede porque siga esas enfermedades, por ejemplo, de COVID, y ahora hay otro, digamos, es la viruela del mono, por ejemplo. Entonces, no debemos evitar nomás las enfermedades. Todavía no, porque por el mismo hecho de que muchas personas todavía, bueno, mayoría de todos, todavía tenemos miedo, ¿no? Entonces, yo creo que por esa razón no estoy lista. Debemos nomás todavía cuidarnos, ¿no? Porque todavía no ha pasado esta enfermedad. Pero estoy viendo de que mucha gente se está descuidando. He visto a mucha gente que ya no está usando barbijo. Desde el inicio de la pandemia, Bolivia registra más de 1.100.000 casos, con más de 22.000 decesos. Desde principios de agosto enfrenta la viruela del mono con 68 casos y una alerta epidemiológica nacional para la realización de seguimiento de contagios. Así que a continuar usando el barbijo y tomando todas las medidas de bioseguridad para evitar no solo los contagios de la COVID-19, sino también los de las viruelas del mono. Y cambiamos de tema para hablarles sobre las discusiones en torno al censo. Cuando el gobierno prometía realizar el censo este año, pese a la pandemia y al año de gobierno de facto, la oposición fascista antinacional boliviana exigía su postergación. Y ahora que el gobierno lo postergó para mediados de 2024, entonces la oposición se moviliza para que se adelante. Si el censo lo pones para el 24, evidentemente es un censo electoral porque no te vas a enterar de las informaciones 3 o 4 años después.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su comité cívico intentan rearticular a la derecha que participó en el golpe de Estado del 2019 en torno al adelanto del censo. Además de 2 huelgas, Camacho decidió no invitar al presidente Arce a la celebración de la efeméride cívica del próximo 24 de septiembre. Que no venga, ¿ya? Y vamos a mantener esa medida hasta que el gobierno no respete a Santa Cruz y no respete la lucha cruceña y solo venga a querer imponer. El gobierno optó por consultar a las principales instituciones involucradas en el censo, en los 9 departamentos, universidades estatales, gobernaciones y municipios, los que por amplia mayoría apoyan el censo para el 2024. Aún así se decidió continuar las consultas que incluyen la fecha. Se ha abierto el INE para recibir las propuestas que tengan algunas regiones y estas puedan ser analizadas. No hay mucho que analizar para darse cuenta que el gobernador de Santa Cruz no le interesa el censo, sino el constante enfrentamiento con el gobierno para mantenerse vigente y eludir señalamientos de una mala gestión administrativa. A Camacho lo que le interesa es mantener un conflicto. En realidad no le interesa la posibilidad técnica y real de hacer un buen censo. No es eso. Hace poco había el modelo económico cruceño, planteaba el federalismo, luego la ley de ganancias, la ley de legitimación de ganancias. Es decir, son una serie de globos de ensayo que se lanzan desde el comité cívico y desde la gobernación de Camacho para mantener, digamos, el apronte con el masismo. Incluso el gobierno ha advertido que la gobernación de Santa Cruz y su comité cívico intentan reeditar condiciones para un golpe de Estado como lo hicieron en el año 2019 contra Evo Morales. El CONADE Santa Cruz, que ha expresado, y eso es un pronunciamiento público, ¿no? Y le ha dicho al presidente Luis Arce que no va a haber elecciones el 2025 si no se realiza el censo el 2023, ¿no? Por el tema de, ellos alegan de la representación. Entonces tú dices, ¿quién es el CONADE, ¿no? Para establecer que no va a haber elecciones el 25. El movimiento al socialismo y las organizaciones sociales que apoyan al gobierno declararon alerta y apoyo al gobierno y anunciaron intentos desestabilizadores. El aplazamiento del censo para 2024 tiene el aval de organismos internacionales especializados como el Programa de las Naciones Unidas y la CEPAL. Y en otras informaciones tenemos que los últimos datos oficiales del Instituto de Estadística confirman que de enero a junio Bolivia logró un récord de exportaciones superior a 36% a igual periodo del año pasado. Entre enero y julio de 2022, las exportaciones han sumado 8.275 millones de dólares, que significa un 36% por encima de los registrados a similar periodo en la pasada gestión. Entre las buenas noticias resaltan el récord de las exportaciones, ¿no? Cuyo principal rubro son los productos no tradicionales, con más de 50% del total. El 51% se refieren a actividades de industria manufacturera. Estamos hablando de 4.155 millones de dólares. Estamos hablando en el tema de extracción de hidrocarburos, 1.749 millones de dólares, un 21%. Estamos hablando en el tema de extracción de minerales, 1.819 millones de dólares. Los empresarios no han dudado en calificar la información estadística oficial como una excelente noticia. Si las exportaciones nos están alcanzando para financiar, o sea, los dólares que estamos trayendo por exportaciones nos están alcanzando para financiar los gastos que hacemos de dólares en importación, pero además nos generan un saldo positivo, no hay una presión ya sobre las reservas internacionales. ¿Y eso qué quiere decir? Que pese a que las exportaciones marcan un récord y las importaciones también, hay un segundo año, el 2021, que vamos a tener superávit comercial. El año pasado lo tuvimos después de 6 años de déficit. Destacaron además que se preserva la estabilidad económica que incluye una inflación controlada. Teniendo este nivel de exportaciones, la inflación no se va a dar por causa del tipo de cambio. El tipo de cambio se va a poder mantener y esa es una muy buena noticia porque lo que menos quisiéramos es que suba el dólar. El informe estadístico oficial señala que las exportaciones crecieron en 36%,
y las importaciones en 41% respecto a los primeros 7 meses del año pasado, con un saldo comercial favorable de 1.287 millones de dólares. De las exportaciones no tradicionales, los principales mercados son la India con oro, Colombia con soya y Japón con zinc. Todas estas informaciones usted las podrá encontrar en www.causachuncoca.com, desde donde podrá conocer las más recientes informaciones de Bolivia y el mundo, además de sintonizar nuestras emisoras vía online. Y bien, continuamos nosotros en esta ocasión con nuestra acostumbrada sección cultural, dirigida por nuestro compañero Carlos Ponce, quien nos hablará sobre agosto, mes de la Pachamama. Gracias, querido Alejandro. Agosto es el mes elegido para las ofrendas, porque concluye la primera temporada agrícola en el mundo andino y según las comunidades indígenas, en este momento del año la Madre Tierra abre la boca para alimentarse con ofrendas que retribuyan los frutos dados y los que darán en el futuro. Algunas ofrendas se entregan en viviendas y comercios, pero también hay quienes le ofrecen en los sitios considerados sagrados o huacas para los indígenas, como la Huaraco, en La Pacheta, situada en las afueras de El Alto, la ciudad vecina de La Paz, un viaje que toma poco más de 1 hora en vehículo. Decenas de personas llegan hasta el lugar con la intención de agradecer por lo recibido y hacer nuevas peticiones a las deidades andinas. En el lugar aguardan varios amautas o sabios indígenas prestos para realizar los rituales que se rezan en aymara y en castellano por igual, haciendo tronar caracolas y coreando jayaya o viva en aymara. Cuando hacen los sembrados en el campo, se hace el arado, la rotura de la tierra y aparecen los sapos. Eso se llama marani y todo eso nosotros veneramos, dice la mauta. Son los que dan la fertilidad a la tierra y también la bendición a cada varón o mujer que ofrecen una mesa, precisaron los amautas del lugar. En agosto, la Pachamama recibe con cariño y voluntad lo que se le ofrece, por lo que se tiene la tradición ancestral de hacerle estas ofrendas para darle espíritu y coraje. Los amautas expresan también que están agradeciendo a la Madre Naturaleza y le pedimos que todas esas enfermedades se alejen de la Madre Tierra. Pero las ofrendas, ante toda, la prioridad en una ofrenda es la llamada mesa, con dulces de distintas formas y los misterios, unas pequeñas tablas de azúcar con diversas imágenes. También incluyen la huiracoa, una planta medicinal sagrada que crece en el altiplano, el incienso, el copal o resinas aromáticas vegetales y la grasa de llama. Algunas ofrendas llevan suyus o fetos de llamas disecados, otras incluyen diversas frutas. Sobre un trozo de papel se coloca primero la huiracoa, rodeada por las lanas de colores, luego se acomodan los dulces de incienso, la grasa de llama, algunas hojas de coca y el suyo. Cuando la ofrenda ya está armada, se la debe chayar o bendecir con alcohol, vino o cerveza, para luego colocarla en una pira. Los elementos ofrecidos deben quedar reducidos a cenizas que una vez enfriadas se entierran o se guardan en una caja. La Huaraco Pacheta es un lugar especial porque tiene illa o poder y por eso la gente acude allí con fe para pedir buena salud, una casa, un auto o prosperidad, indican los amautas. Pero no es el único lugar donde se dan ofrendas, pues también está el sitio conocido como La Cumbre, en el camino hacia la zona subtropical de los Yungas y los cerros Pachiri y Llocoyoco en el altiplano paceño. Lo importante es hacer la ofrenda con fe
y creer en que se recibirá lo que se está pidiendo. Por eso es tan importante mantener estos legados ancestrales que nos dejaron nuestras abuelas y abuelos, que nos conllevan a estar en agradecimiento e interrelación de reciprocidad con los demás elementos de la naturaleza. Hayaya Pachamama, Hayaya mes de agosto, te vas con nuestro agradecimiento y reciprocidad con nuestra Madre Tierra. Muchísimas gracias, hermano querido. Era Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. Y bien, de esta manera nosotros nos despedimos hasta la semana entrante, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra, y nuestro canal de Telegram, Así es mi Tierra, Venezuela. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez, y en la dirección y conducción quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. Hayaya. Así es mi Tierra con Bolivia fue una presentación de Causachun Coca, revolución que se escucha.